Algunos de los productos que utilizamos hoy en día tienen orígenes que ni siquiera imaginamos. No todos surgieron de la imaginación de alguien para hacer del mundo un lugar mejor, sino que algunos provienen de la necesidad en tiempos difíciles, como la guerra. Normalmente en estos periodos históricos, lo que más rápido se desarrolla es la tecnología armamentística. Sin embargo, también se abre una posibilidad para otras marcas que no están estrictamente relacionadas con las armas. A pesar de todo el caos, la muerte y la destrucción que hubo, la Segunda Guerra Mundial fue un gran campo de pruebas para los productos, marcas y tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria. Fue por las exigencias de este terrible conflicto que la ciencia avanzó en áreas importantes, y es por ello que el día de hoy, seguidores, veremos algunos productos que nos dejó la Segunda Guerra Mundial y que algunos se siguen utilizando hasta nuestros días. Computadora. Durante la guerra, los alemanes y los japoneses utilizaron equipos mecánicos que a primera vista recordaban a máquinas de escribir simples, pero que en realidad eran equipos de cifrado avanzado. Por ejemplo, un mensaje escrito por una máquina Enigma alemana podría cifrarse en más de 100.000 millones de combinaciones posibles, tal y como lo vimos en la película del 2014. Como puede imaginarse, intentar descifrar un mensaje así a mano era una tarea imposible, y fue por eso que nació la idea de crear una máquina que, en base a ciertos principios lógicos y matemáticos, fuera capaz de testear las posibles combinaciones en secuencia, a una velocidad y con una precisión inimaginables hasta entonces. La máquina fue creada por un equipo liderado por Alan Turing, el cual es considerado el padre teórico de la computadora y el precursor de la inteligencia artificial. Esta máquina, a pesar de ser electromecánica, fue construida sobre los cimientos básicos a partir de los cuales se diseñan y construyen las computadoras modernas en la actualidad. Y por esta razón, a Turing se le atribuye la creación de la computadora tal como la conocemos hoy, una creación alentada e impulsada por la guerra. Penicilina. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, la penicilina existía desde hacía 11 años, habiendo sido descubierta por Alexander Fleming en 1928. No obstante, su producción era extremadamente difícil, prácticamente artesanal, lo que hacía imposible extender su uso masivo a la población. Pero en 1941, cuando la guerra estaba dejando miles de heridos de gravedad todos los días y con graves problemas de infección en el campo de batalla, un equipo de científicos de Oxford, liderado por Howard Florey, se dirigió a Estados Unidos en busca de apoyo privado para el desarrollo de un método de producción masiva de la penicilina, y la industria farmacéutica Merck se interesó en el método, iniciando así la producción masiva del primer antibiótico artificial. En 1943, el Comité de Producción de Guerra de los Estados Unidos ordenó un esfuerzo adicional para producir grandes dosis de penicilina, y por lo tanto, para junio de 1944, cuando se dio la invasión aliada de Normandía, Estados Unidos tenía más de 2.2 millones de cápsulas de penicilina disponibles para su uso, que salvó la vida de miles de soldados que de otro modo habrían muerto de infecciones graves. Cuando terminó la guerra, este método, ya debidamente patentado, se utilizó obviamente para la producción masiva de penicilina, pero esta vez dirigido para el uso de la población civil. Los M&M's. Como sabemos, entre 1936 y 1939 se dio la Guerra Civil Española, una guerra que colocó de un lado a las fuerzas de Francisco Franco, apoyadas por Alemania e Italia, y de otro lado las fuerzas republicanas, apoyadas por la Unión Soviética. Esta guerra también atrajo la atención de muchos voluntarios y también curiosos y observadores, como fue el caso de Forrest Mars, un empresario estadounidense dedicado a la industria alimentaria, responsable de la creación de marcas icónicas como la comida para perros marca Pedigree y las barras de chocolate Milky Way. Mientras estaba en España, Mars notó a uno de los soldados comiendo un chocolate cubierto por una capa de azúcar duro, el cual evitaba que el chocolate se derritiese. Este tipo de dulces llamaron la atención de Mars, ya que los veía muy prácticos, y cuando regresó a Estados Unidos se basó en esta idea que poco después, en asociación con Bruce Murray, quien era hijo del presidente de la compañía chocolatera Hershey, crearon la famosa marca M&M's, con la doble M refiriéndose al apellido de los creadores. El producto fue lanzado en 1940
e inmediatamente llamó la atención de los militares estadounidenses, quienes adquirieron toda la producción de M&M's en lo que duró la guerra, es decir, que entre 1940 y 1945 los M&M's fueron para uso y consumo exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Al principio, estos dulces se envasaban en tubos de cartón y tenían una capa dura de jarabe de azúcar que rodeaba el chocolate, lo que hacía que no se derritiese en las manos, haciéndolo perfecto para el personal militar desplegado en regiones cálidas, como las islas tropicales en el Pacífico, el Mediterráneo o el norte de África. Cuando terminó la guerra, millones de soldados estadounidenses regresaron a sus hogares y dieron a conocer los M&M's al mundo civil. Cinta adhesiva. En las guerras, una de las mayores preocupaciones de los soldados es mantener las municiones secas y protegidas de la lluvia y el agua, y eso no fue diferente en la Segunda Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX, la compañía estadounidense Johnson & Johnson mantuvo una gran alianza con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, creando apósitos y gasas de rápida y fácil aplicación. Es por esta razón que cuando comenzó la guerra, el ejército de los Estados Unidos pidió a Johnson & Johnson un producto derivado de esos apósitos, pero en lugar de proteger las heridas, debían proteger las cajas de municiones, manteniendo el agua y la humedad alejadas de ellas. El producto resultante fue un adhesivo llamado duct tape, creado a base de caucho aplicado a una tira liviana y una lona plástica delgada, siendo ampliamente utilizado para sellar cajas de municiones, ya que era perfectamente resistente al agua, lo que resultó en lo que hoy conocemos como la cinta adhesiva. Motores a reacción. Aunque el ingeniero aeronáutico británico Frank Whittle tuvo su primer motor a reacción en funcionamiento en 1937, el gobierno británico no estaba particularmente interesado en él, por lo que el trabajo avanzó lentamente. Fueron los alemanes quienes finalmente impulsaron esta tecnología, siendo el Messerschmitt Me-262 el primer avión de combate propulsado por un motor a reacción. Comparado con los cazas de la época que eran propulsados por hélice, el Me-262 era un avión muy superior y considerablemente más rápido. Fue introducido en 1944 y sus pilotos afirmaron una proporción de 5-1 de aviones aliados derribados por Messerschmitt perdidos. Los alemanes también produjeron el Arado AR-234, que fue el primer bombardero a reacción y el último avión alemán en sobrevolar Inglaterra en abril de 1945. Aunque tuvo poco servicio, su velocidad hizo prácticamente imposible interceptarlo. La investigación del motor a reacción continuó y el caza a reacción monomotor Heinkel G-162 se fabricó hacia el final de la guerra, así como también el Me-163. Sin embargo, la escasez de combustible redujo drásticamente el impacto de los aviones a reacción en Alemania. En conclusión, podemos decir que hacia el final de la guerra, los aviones de hélice que lucharon ya no eran rival para los modelos de motores a reacción que estaban surgiendo. Había comenzado la era del motor a reacción, que continúa en la actualidad. El bidón de gasolina. El llamado Wehrmacht Canister por los alemanes es lo que se conoce ahora como el jerrycan, el cual es un contenedor robusto diseñado para transportar combustible. Fue inventado por el legado del ejército alemán para proporcionar una forma de transportar combustible a mano. El recipiente tenía un ingenioso e innovador diseño y fue puesto en servicio para reemplazar sus botes existentes, que eran fáciles de perforar. En sí, el Wehrmacht Canister es inteligente por varias razones. Primero, tiene 3 asas, lo que permite que una o 2 personas puedan llevarlo fácilmente. El diseño de la cruz en el lateral ayuda a fortalecer la lata, al tiempo que permite que el contenido se expanda. Por último, había una bolsa de aire debajo de las asas, un mecanismo de liberación de palanca de leva y un pico corto con un tubo de aire que permite un vertido suave y preciso del contenido. El Jägermeister. Esta es una bebida alcohólica que no necesita mucha presentación en la actualidad, pero que muy pocos saben su origen. El Jägermeister nació en Alemania en la primera mitad del siglo XX y más de 80 años después es una de las bebidas más consumidas en todas las reus, discotecas y bares de todo el mundo, donde lo frecuente es tomarla muy fría.
El brebaje adquirió gran fama entre los soldados alemanes al ser utilizado como anestésico por su gran contenido de alcohol. Pero vamos por partes. Su nombre, Jägermeister, que en nuestro idioma se podría traducir como maestro cazador, proviene de una ley de caza promulgada por el régimen de Hitler en 1934 para nombrar a los guardabosques y altos forestales de la administración pública germana, conocida como la Ley de Caza del Reich. Al año siguiente, un apasionado cazador y fabricante de vinos llamado Kurt Mast toma prestado el nombre para su creación, una peculiar bebida para hacer más llevaderas las frías noches de cacería en Alemania. La bebida, con un 35% de alcohol, se comenzó a comercializar en 1935 como un remedio contra la tos y los problemas digestivos, debido a las 56 hierbas diferentes que posee. Al igual que Coca-Cola, su composición se guarda celosamente, pero algunas de las hierbas que la componen son la camomila, cilantro, lavanda, cardamomo, naranja o nuez moscada. Vamos, un compendio de botánica complicado de elaborar, ya que el proceso completo de fabricación dura un año. Continuando con su historia, fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial cuando este licor de hierbas adquirió una gran significación. Y es que fueron las tropas de la Wehrmacht las que la popularizaron como un anestésico y desinfectante, debido a su alta graduación alcohólica. Asimismo, Hermann Göring, el Reichsjägermeister o maestro cazador del Reich, que como sabemos era un gran aficionado a la caza, contribuyó a extender la afición a este licor entre los altos jerarcas del régimen. En su logo podemos ver la cabeza de un ciervo con una cruz en medio, que está relacionada con la leyenda de San Huberto, un impulsivo muchacho que, movido por un insaciable apetito, se dedicaba a cazar todo animal que se cruzara en su camino. Un día en el bosque se encontró con un hermoso ciervo blanco, pero cuando iba a matarlo, apareció entre las astas del animal una cruz. Desde aquel momento, decidió abandonar la caza desaforada y comenzó a luchar porque la caza fuera más respetuosa con la naturaleza. Por este motivo, San Huberto es el patrón de los cazadores. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.